¿Has oído hablar de un cuerpo capaz de crear y destruir partes de sí mismo según lo necesite? Sin cerebro, sin nervios u órganos, formado por miles de criaturas diminutas que, individualmente, no parecen tener propósito ni inteligencia. Y sin embargo, juntas, funcionan como una sola mente, mucho más compleja que la de cualquiera de sus partes. Una de las estructuras biológicas más exitosas y complejas que ha producido la naturaleza. Parece ciencia ficción, pero existe, y se llama superorganismo. Pongámonos en perspectiva. Imagina a una abeja que está recolectando polen. Simple en apariencia, pero en realidad sus acciones son gracias a un desempeño formidable. Pues la abeja recolectora fue guiada a ese punto por el baile de sus compañeras, el cual le da la información necesaria de la dirección, distancia y calidad del néctar. Sin mencionar que llega a una hora muy específica, donde la flor es especialmente productiva. Todo esto lo logra con el cerebro del tamaño de un grano de arena, con poca o nula experiencia. Forma parte de un superorganismo, una colonia con los atributos de un organismo, pero un paso más allá en cuanto a organización biológica. Entrar en este fascinante fenómeno y observar en todo lo que a primera vista podría parecer caos es entender por qué los himenópteros, que vendrían siendo abejas, avispas y hormigas, son tan abundantes. A pesar de que los insectos sociales como los himenópteros representan el 2% de las 900.000 especies de insectos conocidos en el mundo, componen más de la mitad de la biomasa. De hecho, en una medida que tomaron en el Amazonas, los insectos sociales representaban el 80%, donde las hormigas y termitas conformaban el 30% de ese 80% de la biomasa de esa muestra. Y solamente las hormigas pesaban 4 veces más que todos los mamíferos, aves, reptiles y anfibios juntos. Tanto es así que si sumamos el peso de todas las hormigas y personas de las que se tienen registro, esto significa que tanto las hormigas como las personas tienen la misma cantidad de biomasa a nivel global. Podemos comparar el superorganismo con un organismo individual. Las obreras funcionan como células especializadas, como si fueran glóbulos rojos, blancos, etc. Mientras que las feromonas actúan como hormonas que coordinan el resto de estas células. Sin embargo, la complejidad de la colonia varía mucho de una especie a otra, y en función de su tamaño. En colonias pequeñas no solo hay menos individuos, sino que las obreras suelen ser más generalistas, realizando muchas tareas diferentes sin especialización marcada. En cambio, en las colonias más grandes, no solo aumenta el número de individuos, sino que también la variedad de tamaños y el grado de especialización de las obreras. Un ejemplo evidente son las hormigas cortadoras de hojas, la única especie conocida que cultivamos. Gracias a esta fuente constante y abundante de alimento, se han convertido en una de las especies más exitosas, grandes y complejas que existen. Sus castas se dividen en menores, medias, mayores e incluso en el género Ata, en supermayores. Cada hormiga tiene determinados hidrocarburos cuticulares que funcionan como etiquetas químicas para identificar a qué se dedica cada individuo dentro de la colonia. Aunque teóricamente lo ideal para un superorganismo sería tener castas altamente especializadas para cada tarea, en realidad eso no ocurre así. Las colonias están bajo presión constante y necesitan flexibilidad. Por eso es más ventajoso tener obreras capaces de cambiar tareas en minutos, sin importar su jerarquía o tamaño. Sin embargo, esa neutralidad casi perfecta es muy rara, y solo se ve en colonias primitivas y pequeñas, como las de los leptotórax, donde las obreras no se especializan en roles fijos, sino en zonas del nido con tareas muy intercambiables. Lo que pasa es que dentro de las colonias, las hormigas se organizan de tal manera que varias obreras pueden trabajar al mismo tiempo, en una sola tarea, pero pueden cambiar en cualquier momento a otra, evitando que alguna quede desatendida por mucho tiempo, permitiéndoles construir así nidos más complejos, con mejores defensas y permitiéndoles controlar incluso hasta el microclima de su hogar. De esta manera, nadie se sorprenderá que las colonias de hormigas fueron capaces de desplazar de los lugares más favorables a insectos solitarios como cucarachas, escarabajos y saltamontes, quedándose ellas en las zonas más centrales, relegando al resto al margen.
Entonces, surge una pregunta interesante. ¿Cómo es que algo tan complejo lo componen individuos tan simples? La respuesta se encuentra en el estudio del comportamiento individual de cada hormiga y su interacción con el entorno. El primer nivel de construcción es la sociogénesis, que básicamente es el crecimiento de la colonia basado en un sistema de castas, que cooperan entre sí y actúan como una. Estas castas se crean mediante un algoritmo, el cual podemos definir como instrucciones grabadas en los genes, que, dependiendo de factores como las hormonas y el alimento que consumen, da un resultado u otro. Así, se seguía en cada etapa del desarrollo a la nueva hormiga por uno de dos caminos, el de las obreras o el de la reina. En el caso de las obreras, incluso pueden diferenciarse en menores o mayores. ¿Y cómo es que saben qué hacer? Bueno, no es que exista ninguna hormiga que sea el cerebro, ni que dé órdenes concretas con planes maestros. En su lugar, la vida de la colonia es el producto de la autoorganización. Lo que podría parecer a simple vista como un ente con mente propia, no es más que el conjunto de decisiones tomadas por cada hormiga gracias a instrucciones ya programadas dentro de ellas. Estas decisiones se basan en dos tipos de algoritmos: los de desarrollo, que determinan a qué casta pertenece cada individuo, y los de comportamiento, que guían sus acciones diarias, organizándose así como un solo superorganismo. Trabajando juntas como unidad, siguen reglas de comportamiento simples. Si una obrera recibe un determinado estímulo, realiza cierta acción, y si recibe el mismo estímulo bajo otro contexto, hace algo distinto. Para que quede más claro, un buen ejemplo sería que encuentre una larva hambrienta en la cámara de cría. Su reacción será alimentarla. Pero si encuentra esa misma larva en otra cámara, su reacción será llevarla de regreso a la zona de cría, esté hambrienta o no. Así, la suma de estas pequeñas acciones define el comportamiento social de la colonia. Para entender estas sociedades, es importante dejar claro un término: las eusociedades. Estos son grupos de insectos sociales que necesitan cumplir con una serie de requisitos. El primero: los adultos se dividen en castas, que son completamente o parcialmente reproductivas. Segundo, los adultos de dos o más generaciones coexisten dentro de un mismo nido. Y tercero, los adultos que son parcial o completamente no reproductivos cuidan de los jóvenes. También existen las eusociedades avanzadas, las cuales han logrado una considerable menor competencia dentro de la misma colonia entre hermanas por su reproducción, y son las que tienen obreras especializadas. Por ejemplo, hormigas soldado o hormigas específicamente para guardar alimento líquido. El camino de una avispa o abeja solitaria como organismo a un superorganismo es bastante sencillo en realidad. Solo es que las hijas ayuden a su madre a tener descendencia, o en su defecto, que los adultos vayan a otros nidos y ayuden ahí. Si los pasos a la eusociedad son tan sencillos y el alcanzarlas se vuelve tan efectivo, ¿por qué entonces es tan raro alcanzar esta condición? Los científicos usan dos enfoques para entenderlo. La genética social clásica rastrea cómo se heredan ciertos comportamientos y de dónde vienen los genes que los causan. En cambio, la genómica social moderna estudia cómo se encienden o apagan los genes según el ambiente o las señales sociales. Por ejemplo, para decidir si una larva será obrera o reina. Las abejas melíferas, o mejor conocidas como abejas comunes, viven aproximadamente 40 días, y durante ese tiempo cambian de rol dentro de la colonia conforme envejecen. Por ejemplo, una abeja joven comienza limpiando celdas, después alimenta a las larvas, más tarde trabaja en la cera y finalmente se convierte en exploradora o recolectora. Este sistema está estrechamente regulado por factores genéticos, químicos y sociales. Uno de los mecanismos más fascinantes es el uso de feromonas. Gracias a estas señales químicas, las abejas pueden reconocer la edad, el sexo y el rol de otra abeja. También poseen una memoria olfativa excepcional, incluso para nuestros estándares. Esto les permite recordar el olor de la colonia a la que pertenecen y distinguir de otras. Cuando una abeja entra en un territorio extranjero, por ejemplo, puede usar esa marca química junto con la información adquirida en las danzas de sus compañeras para navegar, buscar alimento y regresar al nido.
Todo esto muestra que las abejas no solo responden a estímulos fijos, sino que también aprenden y adaptan su comportamiento, demostrando flexibilidad en su conducta. Con el desciframiento del genoma de la abeja, los científicos esperaban encontrar evidencia de genes relacionados con el comportamiento social. Muchos genes se habían modificado evolutivamente para ajustarse a los roles sociales de la colonia. Sin embargo, lo realmente sorprendente fue dónde y cómo ocurrieron esos cambios. Se descubrieron modificaciones en regiones del genoma que nadie habría predicho, revelando una evolución más compleja de lo que se pensaba. Algunos genes conservan funciones ancestrales, pero han sido reinterpretados, por decirlo de alguna manera, para nuevas tareas. Por ejemplo, el gen de la proteína amarilla, que en otros insectos cumple funciones básicas como pigmentación del exoesqueleto o el comportamiento al aparearse, en las abejas se transformó en un componente clave para producir jalea real, la sustancia que convierte a una larva común en una abeja reina. Otros genes relacionados con el gusto, el olfato, el procesamiento y el almacenamiento de alimentos han evolucionado notablemente, alejándose de sus linajes originales y adaptándose a las necesidades específicas de la vida social de las abejas, demostrando que es mucho más complejo de lo que se creía inicialmente. Sin mencionar que la expresión de estos genes no es fija, sino que puede activarse o apagarse según las condiciones sociales. Por ejemplo, las feromonas de la reina suprimen el desarrollo de ovarios en las obreras, y las feromonas de las crías estimulan el comportamiento de cuidado. Esto demuestra que el comportamiento social de las abejas depende de una interacción dinámica entre genética, ambiente y señales sociales, lo que hoy se estudia bajo el enfoque de la epigenética. Finalmente, otro hallazgo sorprendente fue a nivel evolutivo. Al comparar el genoma de la abeja con el de otros insectos, se descubrió que el linaje de los himenópteros divergió antes que otros grandes órdenes de insectos. ¿Adivinen cuáles? Así es, no adivinaron. El de los holometábulos, a los cuales se les llama así por su definición. Insectos que sufren una metamorfosis completa, que va de huevo a larva, a pupa y hasta adulto, donde entran los coleópteros o escarabajos, los dípteros, también conocidos como moscas, y los lepidópteros, que son mariposas y polillas. Un principio que ha ido emergiendo con el análisis de genéticos en insectos sociales es que la mayor parte del comportamiento social es prescrito por genes conservados por su vida solitaria y modificados en expresiones para producir fenotipos sociales. Así que los genes realmente sociales son muy pocos. Si este principio es verdadero, podría explicar por qué la abeja común, con al menos 1 millón de neuronas y comportamientos sociales complejos, tiene genes comparables a los de las moscas de la fruta, las cuales poseen al menos 1/4 de sus conexiones neuronales y un comportamiento considerablemente más sencillo. Un ejemplo claro es el gen buscador, estudiado primero en moscas de la fruta. Dependiendo de la variante, alguna mosca se mueve mucho para buscar comida, así que se les llamó vagabundas, y otras se tiene la tendencia a quedarse quietas, por lo que las llamaron estacionarias. Lo sorprendente es que un gen similar se encuentra en las abejas. Cuando una obrera cambia su rol y empieza a salir del nido a recolectar néctar, el gen de las vagabundas se hace más presente, causando que la abeja pase de procesadoras a recolectoras. Si todos compartimos un ancestro en común y tenemos en cuenta lo que dice la genética conservadora, que es que los genes tienden a mantenerse similares a lo largo de la evolución, no apareciendo desde cero, sino reciclados o modificados. Entonces es lógico pensar que unos pocos genes pueden dar lugar a una gran diversidad de funciones a través de pequeños cambios acumulados. Esto significa que un mismo gen puede expresarse de manera muy diversa, pero manteniendo su función esencial. Un ejemplo claro son las moscas de la fruta y las abejas que mencionamos antes. Es por este mismo motivo que la evolución en la organización social de una especie puede cambiar en pocas generaciones. Las hormigas rojas son el ejemplo perfecto de esto. Su expansión del sur de América al resto del continente se debe a que originalmente eran monogénicas, lo que significa que solo aceptaban una reina, pero una modificación genética que las convirtió en poligínicas, lo cual es lo contrario, pueden aceptar a más de una reina.
Esto aumentó enormemente su reproducción y propagación. Un cambio tan simple derivó en una de las invasiones más exitosas de cualquier especie invasora. Y es probable que todos esos comportamientos que contribuyen a la división de labores y otros fenómenos básicos de los insectos sociales se deba a la variación genética de cada miembro de la colonia, haciendo que, por ejemplo, ciertas colonias de abejas almacenen más o menos polen. Entonces, ¿cualquier sociedad es un superorganismo? No, la respuesta es no. Para que funcione como un superorganismo, se tiene que dar un paso muy importante en su evolución. Las obreras deben renunciar a tener hijos y dedicarse al 100% a la cooperación. Y una vez que haya pasado todo esto, cruzan el punto de no retorno, pues es una diferencia morfológica lo que les impide reproducirse. Hay dos modelos que explican cómo se llega al punto sin retorno. Uno dice que las obreras pierden poco a poco su capacidad de cambiar de rol, mientras que el otro modelo propone que el desarrollo se vuelve tan rígido que ya no hay vuelta atrás, aunque es posible que puedan ocurrir ambos a la vez. Primero que nada, quiero agradecerte si es que llegaste al final. Este no solo es el primer video de mi canal, sino que este es el primero de una serie de 4 videos acerca de este tema del superorganismo. En este video pudimos ver los conceptos más básicos y tener las nociones de qué es el superorganismo y más o menos cómo funciona. En los siguientes voy a ahondar un poco más en temas mucho más específicos. Y por último, todas las fuentes en las que me basé para la información que les acabo de dar, se las dejo en la descripción. Hasta ahora eso es todo y nos vemos a la siguiente.